Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro capítulo 37, Gremio, 2, estaba sentado en una silla. Extrañamente, las ataduras de hierro de los brazos y las piernas eran una característica añadida de la silla que estaba fijada al suelo con clavos. No merezco algo de tiempo para descansar. Para resumir aún más la situación, me encontraba en la sala de interrogatorios situada en el sótano del gremio de exploradores. Frente a mí estaba el investigador. Rondaba los 30 años, y su principal característica era que era un hombre muy obeso que utilizaba un tono prepotente al hablar. Soy Coldo Bierman, encargado de la investigación de este caso. Ahora le haré algunas preguntas, así que espero que responda cooperativamente a la investigación. ¿Investigación? ¿No debería decirme primero por qué estoy detenido? Pregunté, sin echarme atrás. Ni siquiera deseaba el principio de presunción de inocencia, pero era un derecho razonable para un acusado incluso en esta época. Una bofetada. El investigador me dio una patada en la espinilla. Mirándole a la cara, sonrió como preguntando qué había pasado. Regla número 1, solo respondes a lo que te pregunto. ¿Entendido? Bien, sigue las reglas y no saldrás herido. Puedes estar tranquilo. Lastimado, mi trasero. Después de lo que había pasado en el laberinto, recibir una patada en la espinilla era como recibir cosquillas. Este bastardo debe tener algunas fantasías sobre su profesión. De todos modos, para responder a su pregunta, Bjorn Yandel. Has sido arrestado por cargos de saqueo dentro del laberinto. ¿Cargos de saqueo? ¿Qué clase de tontería es esta? El bastardo investigador recogió mi mochila al revés y derramó el contenido por el suelo. Silbó sarcásticamente. Eso es mucho. Artículos de exploración como antorchas y un saco de dormir y un objeto especial obtenido en la Ciudadela Sangrienta. Entre los artículos de comida y otros artículos varios, el investigador sacó solo el equipo y los colocó sobre la mesa. La mayoría eran cosas del grupo de 4 que nos apuñaló por la espalda en la Tierra de los Muertos. Si no hubieras saqueado, ¿de dónde salieron estos? Un bárbaro no usaría un arco. Eso, pertenecía al grupo que intentó matarme primero. ¿Y tus pruebas? ¿Pruebas? No tenía tal cosa, pero no tenía por qué ser sumiso por eso. Volví a preguntar, entonces, ¿tienes alguna prueba de que lo que digo no es cierto? Bueno, tendré que investigarlo a partir de ahora. ¿Vas a detener e investigar a alguien por esta única cosa? Esta era la parte que más no entendía. Esto era diferente del proceso habitual del gremio de exploradores. La regla no escrita de esta ciudad era no preguntar nada a los exploradores sin pruebas, sin importar lo que sacaran del laberinto. Por lo tanto, el gremio nunca tomaba la iniciativa de buscar ellos mismos a los saqueadores hasta que llegaran informes o testimonios. Sin embargo, las reglas internas del gremio cambiaron hace unos días. Bueno, eso me dejó sin nada que decir. Esto no era simplemente un juego, sino un mundo en el que vivía mucha gente. Las directrices oficiales eran hacer cumplir las reglas primero a los exploradores de rango 9 para disuadir actos de saqueo. En pocas palabras, significaba que los pequeños se convertirían en las ratas de prueba. Donde quiera que vayas, tener un estatus bajo significa sufrir. Podía adivinar aproximadamente su estándar para el objetivo de estas investigaciones también. O alguien que había recogido muchas piedras de maná, o alguien con equipo que parecía pertenecer a otra persona en su mochila. Algo por el estilo. Así que era un ataque doble desde el principio. Bueno, entonces, dime. ¿De dónde has sacado este objeto? En fin, esa primera actitud debió ser solo para matar mi espíritu, porque después de eso, el cabrón del investigador continuó la investigación con normalidad. Por lo tanto, también expliqué lo sucedido en ese momento de la forma más cooperativa posible. Ah, y por supuesto, dejando de lado a la zorra psicópata. Para hablarle de eso, también tendría que hablarle del juramento, pero un bárbaro que rompe su juramento se mostraría extraño allá donde fuera. Era mucho más peligroso ser acusado de espíritu maligno que ser inculpado de asesinato. Especialmente en la parte en que no tendría oportunidad de explicarme. Denunciar a esa mujer podría hacer que me asesinaran en mitad de la noche. Por lo tanto, solo relaté brevemente que me encontré con un grupo de 4 saqueadores, caí en un estado de contención y luego los maté milagrosamente. Sin embargo, la puta investigadora se mostró displicente al respecto. ¿Qué? ¿Sobreviviste a una puñalada en el cuello? Dices mentiras que ni un niño creería. Solo digo la verdad. Entonces, ¿dónde está la cicatriz de tu cuello? Si es según tus palabras, debería haber dejado una marca, ¿no? Sin darme cuenta me toqué el cuello. Estaba liso y sin bultos. La razón era obvia.
Al consumir la esencia vampírica, mi tasa de regeneración natural había aumentado tanto que incluso la cicatriz se había curado. ¿Por qué se tuercen así las cosas? De mala gana, también le expliqué lo de la grieta. El único problema fue que este bastardo investigador no escuchó ni una palabra de lo que dije. Ja ja ja. ¿Una grieta? ¿Un vampiro? Tus bárbaras palabras no tienen lógica. Juro que todo lo que digo es verdad. Tal vez había endurecido su acusación contra mí, porque el juramento de un guerrero, que solía funcionar siempre, era inútil esta vez. ¿Qué honor tiene un saqueador? Para entonces, yo también estaba enfurecido. Entonces, llama a un mago. Puedes verificar mis palabras con magia. De hecho, nunca hubo necesidad de una conversación tan larga. Un solo hechizo mágico determinaría la verdad. Sin embargo, la puta investigadora solo sonrió como si yo no mereciera la pena. Solo es posible hacer una solicitud formal de verificación al gremio a partir del rango 7. Maldita sea, ¿y cuándo había cambiado esto? Un explorador de rango 9 ni siquiera era tratado como un ser humano. Incluso si pago la cuota, es dinero que será devuelto al Estado cuando mueras. No se puede desperdiciar en cosas inútiles. Tonterías. Sabía que era solo porque tendrían menos dinero para robarme. Ahora, solo admite el crimen. Parecía que llevaría algún tiempo probar mi inocencia. Como si anunciara el final de los 15 días de vida en el laberinto, la deslumbrante luz del sol del mediodía envolvió su cuerpo. Erwin se paró un momento para disfrutar del calor. Fragmentos de recuerdos se entremezclaban en su cabeza, quizá debido a los ambientes tan contrastados. No sabía que el tercer piso sería tan difícil. Erwin había entrado en la tercera planta con su hermana. Allí, había experimentado la fuerza de los monstruos de rango 7 por primera vez. Aunque su hermana había luchado prácticamente sola contra ellos, incluso contra los monstruos de rango 6 que habían encontrado por casualidad al final, realmente, había sido un viaje que se sentía como una verdadera expedición por primera vez. La primera expedición al laberinto que había hecho con el señor Bárbaro tampoco había estado mal, pero en aquel momento, había tenido tanta prisa por salir con vida que no se había dado cuenta. Se va a sorprender mucho cuando se lo cuente. Quería encontrarle enseguida y contarle lo que había vivido en el laberinto. Y preguntarle también por su experiencia. Solo de pensarlo se le refrescaba el cuerpo cansado. Si le digo que he obtenido una nueva esencia, será como la última vez. Eso es un poco preocupante. Por alguna razón, sus pasos eran más ligeros que de costumbre. Erwin se dirigió rápidamente a la bolsa de dinero para exploradores de rango 9. Puede que esta vez nos hayamos perdido. No le veo por aquí. 184,100 piedras WA, es bastante dinero para un explorador de rango 9 porque fui con mi hermana. ¿Cómo se llama? Daria Wittenberg Ditersia. Muy bien, está confirmado. Puedes irte después de intercambiar las piedras de maná, encontrarse con su hermana fuera, deshacer las maletas en la posada, lavarse durante 3 horas, y cambiarse de ropa. Se dirigió directamente a la posada de Bjorn. ¿Pero cómo había sucedido? Eres esa chica hada que venía todos los días. Pero, la habitación 302 aún no ha vuelto. ¿En serio? Bjorn no estaba en la posada. ¿Qué podría haber pasado? Su habitación ya había sido pagada por adelantado, y había otro equipaje dejado en ella también. ¿Vas a seguir esperando? ¿Sí? Estoy segura de que volverá pronto. Tut, el dueño de la posada, que normalmente era amable, chasqueó la lengua como para mostrar que estaba disgustado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? El sol se había puesto. Y hacía ya unas horas. Disculpe, ¿por qué saca las cosas del señor Bárbaro de su habitación? Muévete. Oiga, señorita, ¿tiene papeles? ¿Papeles? Ya sabe. Un certificado que diga que usted está asociada con ese bárbaro, o que él ha accedido a entregar sus recuerdos, o algo así. Yo no, pero, espera. ¿Qué quieres decir con recuerdos? El laberinto se cerró hace tiempo, pero él no ha regresado. ¿Por qué si no iba a estar aquí? Murió en el laberinto. Finalmente, el posadero la echó a la calle a la mitad de la fuerza. Erwin se puso en cuclillas frente a la posada. ¿Muerto? Eso no es posible, eso no tenía sentido. Por muy común que fuera que los exploradores murieran en el laberinto, a ella le resultaba imposible imaginar su muerte. Así que se sentó y esperó, hasta que se hizo de día, luego de noche, y luego de nuevo de día. Te estaba buscando. Su hermana vino a buscarla. No la regañó por no haber vuelto a casa en 2 días, ni le hizo ninguna otra pregunta. Solo le tendió la mano. Vamos a comer algo primero. Erwin cogió su mano y se levantó.
Luego, pensó para sí misma. No sabía la razón exacta, y sabía que no tenía nada que ver con esto, pero, quiero ser fuerte. Por alguna razón, ella tenía este pensamiento. Más intensamente que nunca. Estaba atrapada en una gruesa jaula de hierro. Me habían quitado todas mis cosas y solo llevaba un trozo de tela enrollado y atado por debajo de la cintura. Estaba de pie, desplomado contra la pared, por segundo día. A la mierda mi vida, después del primer día, la situación no había hecho más que empeorar. En respuesta a mis repetidas peticiones de negación y verificación, el investigador no tuvo más remedio que convocar a un mago, pero, las estadísticas espirituales del personaje son superiores a 90. Hay resistencia contra la magia de espíritu de la corrección de resistencia mágica. La magia de un mago de rango 9 que trabaja en el gremio no funcionó conmigo. La barrera mental es demasiado gruesa. Parece que necesitamos llamar a un mago de la torre mágica. La situación se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza. Incluso desde el punto de vista del gremio, la ayuda de un mago de alto rango era inevitable para cerrar mi caso. No tiene sentido llamarlos aquí para un caso sobre un explorador de rango 9. Desde entonces, el investigador me había lanzado todo tipo de mentiras para conseguir mi confesión. Probablemente pensó que esta era la manera más fácil. Pero de ninguna manera iba a hacer una confesión falsa porque tenía miedo de este bastardo. Incluso nombré al mago de rango 6, a Arua Raven y al enano, pero este bastardo investigador frustrante ni siquiera me había escuchado. Estaba empezando a convertirse en un caso largo cuando, jajaja. Bjorn Yandel, al parecer no es la primera vez que cometes un acto de pillaje. Se me imputó un cargo totalmente nuevo, sin relación con las investigaciones anteriores. ¿De qué estáis hablando? Se descubrió mientras se investigaba tu caso. No era otra que la piedra con mensaje que el investigador mostraba con ojos triunfantes. Las piedras con mensaje tienen un número de serie único, por lo que registra al propietario. Así que busqué el número de la piedra en tu mochila, y he aquí que pertenece a un explorador muerto. Pertenece a un explorador muerto. Por cierto, el nombre del propietario era Artoa Serdin. Como estaban registrados bajo un clan, pregunté por él, y me contaron todo lo que hiciste. No fue suficiente huir después de herir a una persona llamada Arch Young, sino que también mataste a la persona que te perseguía, ¿verdad? Este bastardo parecía pensar que era el protagonista de una novela negra, por lo que sus palabras se alargaban innecesariamente. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Le corté y le pregunté solo el punto principal. Diga lo que diga aquí, este cabrón que estaba desesperado por acabar con mi caso ni siquiera se molestaría en escuchar. Dado que las circunstancias, testimonios y pruebas se han presentado, el gremio ha decidido rechazar su solicitud de verificación y ejecutar una sentencia. Sí, claro. Probablemente él mismo acababa de rechazar mi petición. Entonces, ¿cuánto tiempo me darán? ¿Qué palabras tan extrañas dices? La ley real de Rafdonia nunca ha sido tolerante con los saqueadores. ¿Oh, es eso demasiado difícil de entender para un bárbaro? El bastardo investigador sonrió y continuó. Eso significa que es una pena de muerte. Y hasta aquí lo ocurrido anoche. Además, esta mañana había venido el carcelero y me había dicho la fecha de mi ejecución y me había preguntado si quería comer algo. Momento, me di cuenta del lío en el que estaba metido. Si no hacía nada, realmente iba a morder el polvo. Así que tenía que hacer algo. Ya había pasado el momento de resolver el asunto con palabras. Pero si salía de la celda y me iba, solo me convertiría en un saqueador que había escapado de la cárcel. Podría escapar a la ciudad, pero me convertiría rápidamente en un criminal buscado. Lo pensé durante un rato, pero al final solo había una forma de sobrevivir a esto. Tenía que demostrar mi inocencia de alguna manera. Claro que no sería fácil. Se puede juzgar un bosque por sus árboles. Si un simple bastardo investigador es tan poco comunicativo, ¿cómo podía esperar que los demás fueran diferentes? Sea culpable o no, el gremio de exploradores juzgará que es más fácil y tranquilo para mí desaparecer. Sentada esa premisa, tracé un plan, y el camino empezó a aparecer hasta cierto punto. En primer lugar, la clave era crear una situación en la que el gremio de exploradores no pudiera silenciarme. También se me ocurrió algo sobre ese método. Por supuesto, tendría que pasar por un montón de cosas molestas a cambio, crunch. Recordando la cara del investigador, me motivé aún más. Desde pequeño, fui un niño precoz que sabía vengarse con palabras. Por mucho que lo piense, salvarme el culo no va a ser suficiente.
Seguramente les haría pagar por esto. El personaje ha lanzado ráfaga de carne. El precio completo. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 38, Gremio 3. Ráfaga de carne. Una de las pocas habilidades trastornadas que utiliza la fuerza vital de un personaje como recurso. El dolor atravesó la resistencia al dolor antes de que se liberara la adrenalina, pero el precio del sufrimiento fue innegable. CHHHHHH. Las barras de hierro medio derretidas por la sangre salpicada en la explosión. Aplicando fuerza lateralmente, las barras se doblaron con facilidad. Aparte del dolor, ambas manos sanaron rápidamente. No era solo el efecto de la impronta de inmortalidad, sino también gracias a la esencia vampírica obtenida esta vez. En cuanto salí al pasillo, vi a un guardia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Era el guardia que había venido a preguntarme qué quería para mi última comida. Parecía que había oído explotar algo y corrió directamente hacia aquí. Escape. Prisionero escape. Antes de que pudiera hacer más ruido, corrí rápidamente hacia adelante y le di un golpe en el estómago. Golpe. El guardia cayó como una mosca. Cuando enseguida le registré la ropa y saqué las llaves, los demás presos que habían estado observando la situación con interés desde el interior de las jaulas se volvieron locos. Se dieron cuenta de lo que intentaba hacer. Bárbaro. ¿De verdad lo estás haciendo? ¿Qué? Estás más loco de lo que pensaba. Yo también. Llévame a mí también. Teniendo en cuenta que este lugar estaba bajo el gremio de exploradores, la mayoría de estas personas eran probablemente saqueadores. Pero, la necesidad no conoce leyes. A un pobre bárbaro que había sido injustamente incriminado por un crimen no le importaba algo así. De todas formas, acabarían muertos pronto. Los únicos saqueadores buenos son los saqueadores muertos. Esta creencia, que se había formado en mi cabeza a los pocos días de despertar en este mundo, probablemente permanecería durante el resto de mi vida. Jajaja. Libertad. Es la libertad. Salgamos. Liberé a todos los prisioneros de mi piso. Estos no eran bastardos que pudieran ser controlados, pero eso no importaba. Esa no era mi intención en primer lugar. Después de eso, realmente no tuve que hacer mucho. La locura es contagiosa. Los prisioneros se unieron, se dirigieron arriba, sometieron a los guardias y liberaron a más prisioneros con las llaves obtenidas. Por supuesto, había bastantes que no participarían en la fuga, aunque sus puertas estuvieran abiertas. Porcentualmente, eran alrededor del 50%. O su investigación sigue en curso, o son realmente inocentes como yo. Mientras avanzaba rápidamente a través del caos, vi a un grupo de prisioneros reunidos en un punto. Era la sala de interrogatorios en la que había entrado y salido innumerables veces estos 2 últimos días. La situación era muy simple. Volved a vuestras celdas. Si vuelves ahora, haremos como si no hubiera pasado, los guardias temblando detrás de la puerta cerrada y los prisioneros tratando de rasgar la puerta abierta. Necesitamos su llave para subir. Arráncala. Sin embargo, era poco probable que la gruesa puerta de hierro se rompiera por mucho que la sacudieran. Maldita sea, ¿tengo que hacer esa mierda otra vez? En eso estaba pensando cuando, ¿creéis que saldréis vivos de esta? Todos ustedes recibirán sentencias de muerte. Ejecución. Una voz familiar vino de detrás de la puerta. Mirando a través de la pequeña rejilla, vi al conocido investigador coño metido entre 2 guardias. No esperaba verlos tan temprano. Quítate de en medio. Con el corazón contento, empujé para acercarme a los prisioneros. Y entonces reventé mi brazo izquierdo, que acababa de recuperarse, una y otra vez. Explosión de carne, explosión de carne, explosión de carne. Tras repetirlo 5 veces, la parte del mango se derritió y el dispositivo de bloqueo quedó inutilizado. El resultado de solo mi carne, sangre y dolor. Los prisioneros estallaron en locos vítores. Bárbaro. 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 Es un bárbaro libre. Después, los ojos del investigador se abrieron de par en par cuando entré en la sala de interrogatorios. Tú. ¿Cómo demonios? Es cierto que no iba a tener mucho sentido. La mayoría de las habilidades especiales de un explorador de rango 9 eran insignificantes. Esa era la razón por la que, aparte de las barras de hierro, no me habían restringido más. ¿Cómo podía saber que yo tenía esa habilidad? Todo lo que podía decirle era esto. Échale la culpa a tu pobre educación que te obligó a crecer con falta de imaginación. Crecí en una familia decente. Fue tan mala que tienes que mentir. ¿Qué? Tos.
El investigador cayó al suelo y se retorció como un gusano cuando le esposé con toda la rabia que había estado conteniendo. Gracias a la gruesa capa de grasa que absorbió el golpe, seguía consciente. Loco bastardo. Este cerdo inculto me espetó todo tipo de maldiciones mientras no podía respirar correctamente. Estás muerto. ¿Cómo te atreves a usar una habilidad especial dentro de la prisión y causar este caos? ¿Crees que puedes manejar las consecuencias? ¿Manejarlo? Eso suena como algo en lo que deberías pensar a partir de ahora. Si mi plan tiene éxito, estás jodido. ¿Qué puede hacerme escoria como tú? Sonreí satisfecho. ¿Qué puedo hacer yo? Pregunta equivocada. Deberías preguntar qué no puedo hacer. Yo era un hijo de puta capaz de hacer casi cualquier cosa cuando mi vida estaba en juego. Lo que es una pena para este pobre bastardo sin imaginación. Por ahora, vete a dormir cuando despiertes, o tú o yo estaremos en el infierno. Golpe. En cuanto le lanzó un puñetazo a la cara en vez de a su rollizo cuerpo, el bastardo se desmayó con espuma en la boca. Fue entonces cuando el funcionario de prisiones me gritó algo. Llave. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí que lo sabía. Pero, ¿y qué? Habría acabado muerto si me hubiera quedado quieto. Solo dije una palabra. Llave. Oye, no es demasiado tarde, llave aquí. Cuando cogí la llave y me di la vuelta, los prisioneros despejaron el camino como en las películas. Caminar, caminar. Al pasar junto a ellos y pararme frente a las escaleras que conducían a la superficie, respiré hondo. ¿Realmente iba a estar bien llegar tan lejos? Las preocupaciones florecieron de repente en mi cabeza, pero, estos bastardos no me dieron opción. Giré la llave y grité, vamos. Todo lo que sucedió a partir de ahora fue en defensa propia, para proteger mi vida, que era más preciosa que cualquier otra cosa. La prisión de la rama de los exploradores estaba bajo tierra. Las puertas dobles que la conectaban con la superficie eran también tan gruesas que la gente de la planta baja no podía sentir que algo andaba mal hasta que la situación había avanzado tanto. ¡Qué suerte para mí! Sonajero. Al subir las largas escaleras y abrir la puerta, vi un apacible interior de edificio que contrastaba con la mazmorra. Personal administrativo y exploradores bullían frente al mostrador. ¿Cómo has entrado aquí? Me preguntó un empleado que me vio aparecer en el interior del edificio, prohibido para los exploradores ordinarios. Por supuesto, no necesité respuesta. El empleado vio la puerta abierta detrás de mí y se dio cuenta de la situación en un instante. Salida de prisión. Al mismo tiempo que gritaban esto, los ojos de todos los presentes en el edificio se volvieron hacia mí. Un pesado silencio descendió en un instante. Sin embargo, incluso entre estos exploradores que llevaban vidas espontáneas, había un bastardo que era particularmente rápido en el juicio. Señorita. Si atrapo a esa cosa, ¿tomará un café conmigo después del trabajo? Un hombre que estaba junto a una empleada saltó por encima del mostrador en un instante y corrió hacia mí. Y justo en ese momento. ¡Ah! El olor de la libertad. Los presos empezaron a salir a raudales desde el fondo de las escaleras. Deténganlos. El gremio recompensará la compensación. Exploradores, por favor, prestadnos vuestra fuerza. ¡Ah! Los prisioneros cargaron sin miedo y los exploradores sacaron sus armas para contraatacar. Matadlos. Sangre inoportuna comenzó a derramarse en el pacífico edificio de la sucursal. Y como quien dirigía este fiasco, di un paso atrás de las primeras líneas y me dirigí rápidamente a mi destino. No tengo tiempo. Los prisioneros podrían hacerme ganar unos 5 minutos, no más. Salvo algunos garrotes robados a los guardias, no tenían armas. Subí las escaleras hasta el segundo piso y miré por la ventana. Salir fuera es imposible. Las noticias del alboroto ya habían llegado al exterior y los exploradores de las calles también empezaban a prestar atención. Si salía en este estado, me golpearían y me llevarían abajo de nuevo. La respuesta estaba arriba. ¿Tú? ¿Quién eres? Todos los empleados que me encontré en el pasillo fueron noqueados con mis puños. Luego comprobé la situación en el primer piso por encima de la barandilla. Era una pelea entre decenas de personas. Extendí una mano por encima de sus cabezas. Y. Explosión de carne. Al estallar mi mano, la sangre ácida se derramó como un aspersor. ¡Ah! Exploradores, prisioneros o lo que fuera, decenas de personas gritaron al unísono tras entrar en contacto con mi sangre. Eso me hizo sentir un poco culpable, pero, había que hacerlo para aumentar el índice de éxito de mi siguiente plan. El personaje ha lanzado impronta de ofrenda.
Cuando activé el movimiento de vinculación, apareció un grabado en la frente de los que estaban cubiertos con mi sangre, y se dispersó una luz roja. Aumenta temporalmente la capacidad física del personaje en el número de sacrificios situados en un radio de 100 yardas. El número de sacrificios era de decenas de personas. Así que esta es la razón por la que todos esos atletas toman esteroides. La energía hervía por todo mi cuerpo. La barandilla a la que me agarré sin querer se abolló con un crujido. Incluso la ansiedad que tenía en el corazón había desaparecido. Si este es el caso, definitivamente puedo hacerlo. Ark. Después de dejar la conmoción en el primer piso, subí las escaleras de nuevo y me dirigí al tercer piso. Afortunadamente, parece que no se ha ido. Me asomé a las habitaciones del tercer piso y descubrí que eran completamente diferentes a las de los pisos inferiores. Toda la planta estaba formada por oficinas. Los muebles de madera, los adornos y las placas de la pared desprendían un ambiente bastante anticuado. ¿Qué es este alboroto? Tú, baja y compruébalo. ¿Sí? Director de la sucursal, señor. Así que ese es el director de la sucursal. Habiendo identificado a mi objetivo, me escondí detrás de la puerta. Y, en el momento en que el hombre que había recibido instrucciones del director de la sucursal abrió la puerta y salió, le di un puñetazo en la barbilla con todas mis fuerzas. Crack. Ups, no había querido romperle también el hueso. Golpe seco. Como ayudante del director de la sucursal, pensé que al menos contraatacaría, pero el hombre se desplomó en el suelo. Al mismo tiempo, el director de la sucursal se levantó de un salto. Tú. ¿Quién eres? Yo. Un bárbaro inocente. Para añadir un poco más, yo estaba aquí para demostrar mi inocencia. Pero, como un bárbaro, de una manera física. Así que tú causaste la conmoción ahí abajo. El hombre juzgó rápidamente la situación como un verdadero director de sucursal, e inmediatamente se quitó la espada que decoraba la pared. Como antiguo explorador, su postura era perfecta, a diferencia de todos los empleados de abajo que no eran más que ratones de biblioteca. Bueno, no importaba ya que me había dopado en previsión de este escenario. Señorita, póngase detrás de mí. Ese sí. Poco después, la mujer sentada y enfrentada al director de la sucursal se escondió detrás de él, y ambos bandos estaban listos para luchar. ¿Se consideraría esto una batalla contra un jefe en el juego? Respiré hondo por última vez. Para que mi plan tuviera éxito, tenía que someter a este hombre. Si era posible, tenía que ser antes de que terminara la conmoción en el primer piso. Bella. Gracias a la impronta de ofrenda que afectaba a docenas de personas, se produjo una aceleración explosiva que lanzó mi cuerpo hacia arriba en el momento en que salté del suelo. Para ser honesto, ni siquiera yo podía acostumbrarme a la velocidad. El director de la sucursal tampoco estaba nada mal. Idiota. Leyó con precisión mis movimientos, trazó una trayectoria precisa y su espada se clavó en mi muñeca. Sin embargo, no fue suficiente para cortar mi hueso, que en ese momento estaba en modo super bárbaro. ¡Cac! Hubo un sonido sordo como si algo estuviera bloqueando el camino. Entonces, la sangre salpicó del corte mojando el hombro del director de la sucursal. ZZZZZZZ. Ah. Ark. El director de la sucursal se distrajo por el dolor inesperado. Después de eso, fue demasiado fácil. Aprovechando ese hueco, apunté a su garganta con mi puño, y ese fue el final. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El director de la sucursal gimió y se arrodilló. Al contrario de lo que me preocupaba, la batalla contra el jefe había terminado demasiado rápido. Supongo que no se habían esperado que saliera esto. Al parecer, era un rasgo común de todos los empleados del gremio de exploradores la falta de imaginación. Pero yo no. Tú. Siempre imaginé lo peor. Como no podía saber qué clase de esencia podría poseer este antiguo explorador, le di un golpe en la nuca para dejarlo inconsciente. Y así, los primeros preparativos estaban completos. Por favor, no me mates. ¿Y qué debo hacer con esta mujer? A juzgar por la forma en que el director de la sucursal se arrastró ante ella, su estatus debe ser muy alto. Esta es la hija del jefe de distrito. Si la tocas, nunca saldrás. ¿Qué demonios? ¿Cómo se despertó tan pronto? Golpe. Volví a noquearle con más fuerza que antes y continué con mis pensamientos tranquilamente. La hija del jefe del distrito, parecía que las cosas iban a resultar mucho más fáciles de lo que pensaba. Oh, crecer fuera de control. Señor. ¿Se encuentra bien? Un empleado se acercó a comprobar la situación en esta planta después de solucionar lo de la primera.
Por supuesto, no había problema. El director de la sucursal ya había completado su cambio de carrera como mi loro mascota. Di que estás bien, estoy bien. ¿Pero qué ha pasado abajo? Está todo solucionado por ahora. Unos pocos fugitivos se han escondido en la ciudad, pero serán encontrados pronto. Eso son buenas noticias. Oh. ¿Pero dónde está tu secretario, Robert? Pensé que estaría contigo, secretario. Estaba descansando en un armario con la barbilla rota. Por supuesto, era imposible para el director de la sucursal responder a esto con honestidad. Inventa una excusa, lo envié a trabajar. Tengo trabajo urgente que hacer, así que asegúrese de que nadie suba hasta que pregunte por ellos. Sí, señor. Poco después, el empleado se marchó y yo salí inmediatamente de debajo del escritorio. En mis brazos estaba la hija del jefe de distrito. Al director de la sucursal le temblaba el bigote mientras me miraba fijamente. Te lo aconsejo sinceramente, te conviene dejarlo ahora. Ya veo. El consejo del director de la sucursal salió por el otro oído. El mejor interés, una mierda. Si lo dejaba aquí, acabaría de otra forma que muerto. Piénsalo, no sé cuál es tu objetivo, pero puedo ayudarte. Ya veo. Mientras respondía, hurgándome la oreja con el dedo meñique, el director de la sucursal no aguantó más y rugió: maldito loco. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? La tenía. Para ser sincero, lo había oído muchas veces en mi camino y me estaba hartando de oírlo. Entonces, ¿qué quería que hiciera? O hacía una locura o me moría. Era una situación de ida y vuelta. Ya veo. Cuando volvía a sentir con la cabeza, el director de la sucursal intentó gritar algo de nuevo, pero, ¿qué ves exactamente? Si no te callas, mataré a esta mujer. Cuando fingí presionar el brazo que rodeaba el cuello de la hija del jefe de distrito, el director de la sucursal cerró la boca. Al mirarlo más de cerca, su cara estaba blanca como el papel. No era algo que no pudiera entender. Además del incidente de la fuga en su sucursal, la hija del jefe de distrito también había sido tomada como rehén. ¡Qué situación tan terriblemente frustrante! Terminará como terminará este fiasco, este bastardo tampoco saldría indemne. Uno cosecha lo que siembra. Mientras pensaba esto, la mujer que estaba siendo rehén de repente abrió la boca. Me llamo Julian Urbans. No esta mujer. Su voz era más tranquila que la voz aterrorizada de antes. El sonido del latido de su corazón transmitido desde la proximidad también era bastante estable. Dime lo que quieres. Debe haber una razón para que alguien como tú haga esta locura, ¿verdad? ¿Alguien como yo? ¿Había visto alguna vez a esta mujer? Cuando ladeé la cabeza, continuó. No estás nada asustada por lo que has hecho. Tu respiración es uniforme y tus ojos están completamente estables. ¿Qué quieres decir? Tú lo planeaste todo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. ¿Plan? Había hecho uno, hace unos 30 minutos. Pensé que iba a decir algo que valiera la pena, pero fue una pérdida de tiempo. Tal vez incluso sabías que iba a estar aquí hoy. Silencio, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Tras tapar con la mano la boca de la mujer, aparentemente excesivamente cohibida, le pedí al director de la sucursal el material que necesitaba a partir de ahora. Tráigame al investigador que se encargó de mi caso, un tipo llamado Arch Young del clan Unión de Cristal activo en la primera planta, un mago de la torre y un sacerdote oficial del templo. El montaje estaba completo. Por lo tanto, ahora era el momento de darle la vuelta. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 39, Gremio, 4. Maestro, ¿qué quieres decir? ¿Ir al gremio? ¿Tan de repente? Dijiste que necesitabas visitarlo para buscar a alguien, ¿verdad? Sí, pero, Arua Raven, una maga de rango 6 asociada a la torre mágica, tenía una expresión tajante en el rostro mientras interrumpía sus palabras. Era cierto que tenía asuntos que tratar en el gremio, pero, primero había planeado tomarse un buen descanso por el momento, y llevar a cabo un estudio aproximado de la cosa que había obtenido en su expedición después de eso. El director de la sucursal hizo una petición oficial de apoyo. Por lo que he oído, algo grande ha sucedido en el gremio. ¿No sería suficiente para algo de dinero de bolsillo? De acuerdo. Iré. Raven aceptó a regañadientes. De todas formas, tenía que pasarse pronto por el gremio. Si iba ahora, podría obtener una recompensa monetaria, así que no había justificación para posponerlo. Yo también gasté mucho dinero en el laberinto esta vez, además, no le parecía mal encontrarse posiblemente con aquel bárbaro un poco antes de lo que había planeado. Al fin y al cabo, había sido una grieta variante sin precedentes, y él fue quien absorbió la esencia de aquel guardián.
Era un espécimen tan interesante como esa cosa. Entonces volveré. Oh, llévate a Tarcine contigo. Está bien. Es bastante inútil de todos modos. Raven se dirigió al lugar más cercano a la rama usando la puerta Warp en el primer piso de la torre. Tardaría unos 10 minutos en llegar a su destino a pie. En cuanto salió a la calle, frunció el ceño. ¿Por qué hay tanta gente? Parecía haber mucha más gente de lo habitual. Y cuanto más se acercaba a su destino, más gente había, lo que dificultaba incluso dar un paso adelante. Era como si hubiera pasado algo muy gordo. Dijo que el director de la sucursal había solicitado apoyo oficialmente. Raven respiró hondo. Este era un medio para ganar algo de dinero de bolsillo, pero por alguna razón, ella tenía la sensación de que tendría que trabajar igual de duro para ello. Disculpe, ¿puedo preguntar algo? ¿Qué está pasando aquí? Raven agarró al espectador masculino que parecía el más fácil de abordar y preguntó. Entonces escuchó algo que la hizo dudar de sus oídos. Un gran número de saqueadores encerrados en la mazmorra de la rama han escapado. Era realmente un hecho sin precedentes. No bastaba con que se hubiera producido una fuga del calabozo, algunos de ellos habían logrado escapar también al centro de la ciudad. Se dice que uno de los instigadores tomó como rehén a la hija del jefe del distrito, que había pasado por la sucursal. Supongo que esa persona no tiene cerebro. No hay forma de que el gremio negocie por eso. Negociación o no, el gremio no tenía autoridad en primer lugar. La familia real Rafdonian proporcionó al gremio mucha autoridad en asuntos relacionados con el laberinto, pero se adhirieron estrictamente al principio para castigar a los saqueadores. Si en lugar de eso hubieran huido como los demás prisioneros, habrían tenido una pequeña posibilidad de vivir. Pero ya ves, la situación se ha vuelto interesante. ¿Qué quieres decir? El responsable de la situación de los rehenes afirma que le han tendido una trampa. ¿Incriminado? Así es. Todo lo que pide es traer a las partes implicadas y usar la magia para revelar la verdad limpiamente delante de todos. No pedían ser exonerados. El culpable solo exigía el esclarecimiento de la verdad. Por eso, entre la multitud reunida se extendió la sospecha de que decía la verdad. ¿Qué clase de loco bastardo hace eso? Por supuesto, si la historia que había oído era cierta, el primer culpable era el investigador que había llevado mal el caso. Pero, provocar una fuga de calabozos a gran escala y, mientras tanto, tomar como rehén a la hija del jefe del distrito, definitivamente no era algo que una persona cuerda haría jamás. De todos modos, es por eso que todo el mundo está esperando. El director de la sucursal pidió apoyo a la torre, pero, TSK. ¿Quién sabe cuándo llegarán? Raven sonrió torpemente mientras veía a los espectadores chasquear la lengua. Ahora lo sabía con certeza, la maga era ella misma. Raven respiró hondo y recitó un hechizo. Batuna Corvier. Su cuerpo comenzó a elevarse en el aire con una luz azul floreciendo bajo sus pies. Señorita. ¿Es usted maga? Raven pasó por encima de la multitud y aterrizó en la terraza del tercer piso de la sucursal del gremio de exploradores. Y allí, vio a un hombre que la dejó atónita. Bjorn Vandel. ¿Por qué estaba ese hombre aquí? Porque era la hija del jefe del distrito la que estaba secuestrada, el asunto estaba siendo tratado con prontitud. Este es Koldo Bierman. El hombre por el que preguntó. Como usted dijo, estaba inconsciente abajo. Gracias. Puede irse. El primero en llegar fue el investigador coño. Como referencia, todavía estaba inconsciente. Esto no se vería muy bien para los espectadores, así que lo metí en un armario por ahora. Tras una corta espera, llegó la segunda entrega. Espera. Gremio o no, no puedes forzarme así. El nombre de este hombre explorador de unos 20 años que entraba con una postura desplomada era Arch Young, el imbécil que había perdido su masculinidad tratando de meterse con Eruden. Gracias por ocuparte de ello sin hacer preguntas. ¿Puede bajar? Sí, señor. ¿Eres el director de la sucursal? Yo, ¿por qué estoy? Simultáneamente con el sonido del empleado bajando las escaleras, salté de detrás de la puerta y empujé mi puño a la cara de este idiota. Golpe. Un puñetazo no podía aliviar mi ira. Si el investigador era el principal responsable de que la situación llegara a este punto, el segundo responsable era este bastardo. Si no hubiera sido por el falso testimonio de este hombre, no habría habido base para que el investigador me sentenciara a muerte. Ah. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién eres? Cállate. No he terminado 1, 2, 3 puñetazos, mientras continuaba golpeando mi puño en su cara uno tras otro, Arch Young se desmayó mientras burbujas de sangre hacían espuma en su boca.
Esto tampoco tenía muy buena pinta, así que también lo metí en el armario. Aunque estaba un poco apretado gracias a la masa regordeta de un investigador, no sería un problema. Cuanto más los miraba, mejor se veían juntos. Mientras apreciaba esto, el director de la sucursal me habló con cautela. ¿Qué es lo que quieres? Todavía no se lo había dicho. Pero supongo que no hacía falta decírselo 2 veces. Al fin y al cabo, cuando llegara la siguiente entrega, lo aprendería de forma natural. Con eso en mente, me abstuve de hablar. Sin embargo, señor. Va a ser difícil conseguir un sacerdote aquí. La carta clave de este plan, el sacerdote, había desaparecido. La razón era que el sacerdote oficial asociado con esta rama estaba actualmente ausente. Era imposible llamar también a otro sacerdote. Podría ser el gremio de exploradores, pero no se podía llamar a un sacerdote servidor de Dios como si fuera un amigo del vecindario. Incluso a petición del director de la sucursal, tardaría al menos un día. En este universo, los sacerdotes eran nobles. No por su identidad, sino por cómo actuaban. De repente, tenía un sabor amargo en la boca. ¿Cómo es posible que ni una sola cosa salga bien? Yo había querido manejar este asunto lo más discretamente posible. Si el director de la sucursal se hubiera enterado, se habría dado por aludido por el lío que había montado hasta entonces. Podría empaquetar la fuga de la prisión como un accidente de alguna manera. Pero ¿qué pasa con el hecho de que el gremio había condenado a muerte a un inocente explorador de rango 9? En el momento en que esto fuera conocido por el mundo exterior, el prestigio del gremio de exploradores se iría a la mierda. Primero, porque dicen ser una organización que protege a los exploradores. Por eso había pedido un sacerdote. Si podía demostrar mi inocencia delante de un sacerdote, podría hacer las cosas con relativa tranquilidad. Y de esa manera, el gremio de exploradores no se habría atrevido a encubrir esto. Pero desde el principio, el plan se había visto obstaculizado. Gracias por avisarme. Dirígete abajo, sí, señor. Por favor, hágame saber si necesita algo más. Mientras escuchaba los pasos del empleado del gremio alejándose, terminé mi breve deliberación. Si era imposible confiar la notaría al sacerdote, no me quedaba más remedio que ampliar aún más el campo de juego. Solo así el gremio de exploradores sería incapaz de silenciarme y matarme. De todos los métodos que se me ocurrieron, elegí el más radical y eficaz. Ah. ¿Qué estás haciendo? Cuando salí a la terraza con la espada apuntando a la hija del jefe del distrito, vi que la gente se había agolpado en la calle. Parecían espectadores que se habían congregado por el incidente de la fuga de la mazmorra. Mira. El culpable está ahí arriba. Uno de ellos se fijó en mí y gritó. La atención se centró en un instante. Ejem. Después de aclararme la garganta una vez, grité usando el talentoso músculo de la garganta de un bárbaro. Me llamo Bjorn Yandel. Un explorador de rango 9 al que el gremio ha intentado inculpar y matar. Juro por los dioses que soy inocente. Las reacciones se sucedieron de inmediato. ¿Quién es ese tipo? ¿Se ha escapado de la cárcel? No importaba si me creían o no. Desde que había lanzado el cebo, más gente sentiría curiosidad y se reuniría. Podrían ser del gremio de exploradores, pero no serían capaces de enterrar los acontecimientos que todos habían visto en tiempo real. Ahora, solo tengo que esperar a que llegue el mago. En lugar de un escudo que se ha convertido en un trozo de chatarra, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, haría un buen uso de la hija del jefe del distrito como escudo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la fuga? ¿Qué? ¿Por qué está aquí, señor? ¿Mandel? No sabía que la torre le enviaría. Al oír la conversación entre dos desconocidos, Coldo Bierman abrió los ojos. Todo estaba oscuro y su cuerpo no se movía. ¿Qué es esto? ¿Estoy encerrado? ¿Por qué? Dejando atrás el floreciente dolor de cabeza, rememoró sus recuerdos. Inmediatamente le vinieron a la mente algunas escenas. Los presos se habían desbocado y escapado de sus celdas. Él había huido de ellos y se había encerrado en la sala de interrogatorios. Y el bárbaro que había atravesado la puerta y le había dado un puñetazo en la cara. ¿Pero qué había pasado después? No lo sabía. Ningún sentido en absoluto. Así que se concentró en su oído. Si escuchaste lo que pasó desde afuera, las noticias viajan rápido. ¿Rápido o no? ¿En qué estás pensando? Señor. ¿Mandel cree que tiene más de una vida o algo así? Si tuviera algunas, no habría hecho esto, señor. ¿Mandel? ¿Qué era eso? ¿Era ese el bárbaro de ahí fuera? Basta.
Lanza tu magia rápidamente si prometes concederme una petición más tarde, no sé cuál es, pero si está dentro de mis posibilidades, bien. Lo prometiste. Derte y Narvas. ¿Por qué no funciona? Señor. Yandel, ¿tiene una herramienta de barrera psicológica? ¿No puedes decir que no tengo tal cosa con solo mirarme? Entonces no tengo más remedio que despertar a estos tipos. ¿Sabes usar magia de memoria de vídeo? Sí. ¿Quieres que lo grabe todo a partir de ahora, verdad? Cuanto más escuchaba la conversación, más confusa era. Justo entonces, Ark. De repente, el espacio se ensanchó y su centro de gravedad se desplazó hacia abajo. Cayó de golpe y se apresuró a levantar la cabeza. Era el despacho del director de la sucursal en la 3ª planta, en el que ni siquiera él había estado más de un par de veces. ¿Qué? ¿Ya te has despertado? Un total de 4 personas le miraban. El bárbaro y el gerente de la sucursal, una mujer que él suponía que era un mago, y una mujer que parecía bastante aristocrática. Él no sabía lo que estaba pasando, pero decidió empezar con esto. Director de sucursal. Es este tipo. Este tipo lideró la fuga. Eso ya lo sé, sí, ¿sí? Su cabeza se entumeció por un momento. No lo entendía. Si sabía que este hombre había cometido un crimen escandaloso, ¿por qué se limitaba a mirar? He oído que usted estaba a cargo de la investigación de este hombre. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Fue entonces cuando sintió el aire pesado que rodeaba la habitación. Se dio cuenta porque su trabajo como investigador consistía en leer la habitación. Él sabía que el aire en este lugar definitivamente no era favorable para él. Este bárbaro, no, el señor Yandel aquí presente, afirma que usted lo ha identificado como un saqueador con información indeterminada. ¿Qué piensas de esto? Eso es ridículo. Más vale que esas palabras sean ciertas. De lo contrario, esto no acabará solo con que pierdas tu trabajo. ¿Qué quieres decir? Es solo un explorador de rango 9. Cuida tus palabras. ¿Cómo puede un empleado del gremio juzgar a alguien por su rango? Perdón. Bierman se quedó completamente helado ante el estruendoso aullido. ¿Por qué el hombre que siempre había sido el primero en despreciar a los exploradores de bajo rango actuaba así de repente? Como si estuviera siendo consciente de los ojos externos. Oh. Mirando hacia atrás, dijeron algo sobre la memoria de vídeo. Aparentemente, la conversación que estaban teniendo ahora estaba siendo grabada en la bola de cristal que sostenía el mago. Como alguien que juzga el bien y el mal, todas las actividades del gremio deben llevarse a cabo con cuidado y perfección. Dime las razones de tu juicio. Volviendo en sí, recitó el contenido de la investigación según las indicaciones del director de la sucursal. Empezó a pensar que esa era la única manera de vivir. En primer lugar, fueron las piedras de maná. En el puesto de control, presentó un número de piedras de maná que superaba con creces el ingreso medio de un explorador de rango 9. Al sospechar de esto, se revisó su mochila y parecía contener equipo robado. ¿Y? Como resultado de la investigación, no se pudo confirmar la verdad de este asunto. Porque ninguna magia funcionaría en él. Entonces, ¿en qué se basó para tomar la decisión final de que el señor Yandel era un saqueador? Debido a otro incidente. Se encontró una piedra con un mensaje entre sus pertenencias. Basándonos en ella, localizamos al propietario original, y pudimos obtener un testimonio del miembro del clan del propietario de Kephorn. Yandel había asesinado a una persona inocente y le había robado sus bienes. Cuanto más hablaba del contenido de la investigación, su voz se iba llenando de confianza. No sabía por qué el director de la sucursal le trataba como si le estuviera reprendiendo, pero debía de haber un malentendido. Señor, no hay nada malo en mi juicio. Si sospecha que he mentido, puede usar la magia para demostrarlo. Ya estoy en ello. Todo lo que ha dicho hasta ahora es cierto. El mago, que observaba en silencio, asintió. Sin embargo, en ese momento, el bárbaro hizo ignorantemente un comentario sarcástico. Todo lo que tienes es un testimonio de un miembro del mismo clan. No fue confirmado por magia ni efectivo. ¿Es cierto lo que dice Yandel? Eso es cierto, pero, ¿por qué no comprobaste esa parte? La voz del director de la sucursal volvió a enfriarse de repente. Él también tenía algo que decir al respecto. Primero, la fisiología de este bárbaro es un problema. Sabiendo que la magia no funciona, solo hizo declaraciones falsas sin cooperar. ¿Falsas declaraciones? ¿Qué quieres decir exactamente? Bierman respondió con seguridad. Una vez dijo que había sobrevivido a una puñalada en el cuello.
Pero no había rastro, así que le pregunté al respecto, ¿y sabes lo que me dijo? Que me aspen. ¿Que la cicatriz había desaparecido por comer la esencia de un vampiro en la grieta? ¿Se comió la esencia de un vampiro? Sí, señor. Señor. ¡Qué absurdo! ¿Un vampiro? ¿En una grieta en el primer piso? De principio a fin, este bárbaro había dicho sandeces. Escupir una nueva mentira para ocultar una anterior. Este es el patrón de declaración más común de los criminales. Pero, ¿cómo iba a escuchar a este hombre y dejar que los preciosos magos trabajaran en vano? Por supuesto, entre sus repetidas afirmaciones de inocencia, había momentos en los que se había preguntado si realmente había algo de verdad en ello. Pero había decidido que no importaba. Después de todo, ¿qué era lo peor que podía pasar si un inocente bárbaro recién adulto moría injustamente? Además, si hubiera llamado a un mago, tendría menos dinero que llevarse. Aún así, era la fortuna en medio de la desgracia. ¿Un vampiro en el primer piso? Si esta absurda afirmación saliera a la luz, todo el mundo se convencería de su juicio. Debería haber hecho una mentira más creíble. Pronto, miró al bárbaro con ojos triunfantes. Pero eso no duró mucho. Pero, es cierto, dijo Raven sin rodeos. Sus engranajes se detuvieron ante las palabras del mago. ¿Perdón? Bueno, yo estaba allí, pero, quiero decir, no es como si pudiera hechizarme a mí mismo. ¿De qué demonios está hablando este mago?